Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Y con esta alegría y esa bendición quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13. Cuando todos lo tengamos podemos decir un fuerte amén. 2 de Corintios capítulo 13. Y vamos a estar viendo esta tarde la comunión en el Espíritu, the communion of the Spirit, o la comunión con el Espíritu Santo. Cuando todos los tengan, vamos a decir un fuerte amén. Todos lo tenemos. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano. Tenemos Biblias allá atrás. Alguien le va a traer una Biblia para que todos tengamos una Biblia. Es importante que leamos la palabra juntos. Amén, aleluya. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Quiero enfocarme en la comunión del Espíritu Santo en esta tarde. Vemos al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios y habla sobre la comunión del Espíritu Santo y la importancia de la comunión del Espíritu Santo. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en nosotros. Espíritu Santo, diga conmigo: Espíritu Santo, aquí está mi vida, enséñame, guíame, dirígeme. Tú eres mi maestro, tú eres mi pastor, tú eres mi líder. Yo me someto a tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Y quiero enfocarme en la comunión del Espíritu Santo. Tres palabras que vienen de la comunión, que la comunión significa koinonía, y hay tres palabras que definen koinonía. Esta palabra, número 1, compañerismo; número 2, asociación; y número 3, distribución. Y cuando hablamos de la comunión del Espíritu Santo es tan importante porque muchos oímos del Espíritu Santo, pero no tenemos una comunión con Él. Muchos sabemos que el Espíritu Santo, que no es con ejércitos, que no es con espada, y sabemos que es con el poder del Espíritu Santo, pero no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces es tan importante que nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tengamos esa comunión con el Señor, comunión de compañerismo con el Señor Espíritu Santo, que nosotros podamos estar asociados con Él siempre, que cada día nosotros tengamos esa relación, esa comunión, esa asociación. Por ende, en esa comunión y en esa relación hay distribución. Cuando leemos 1 de Corintios capítulo 12, miramos nosotros la distribución del Espíritu Santo a nuestras vidas. Todo el capítulo 12 nos habla de los dones del Espíritu Santo, y es tan necesario, iglesia, que nosotros conozcamos a Dios en lo personal, y no solamente conocerlo, sino tener esa comunión con Él. ¿Por qué? Porque con la comunión que tenemos con Él es en donde crecemos y es en donde maduramos. Dijo el apóstol Pablo, cuando de repente la iglesia empezó a decir: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas, viene el apóstol Pablo y los reprende y les dice: no, dice, ¿fui acaso yo? Doy gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno, pero ni Apolos, ni yo, ni Cefas. Dice, nosotros venimos y sembramos la semilla, pero el que da el crecimiento es Dios. Diga, es Dios, es el Espíritu Santo que habita en nosotros, es el que nos da el crecimiento, porque no hay mejor maestro que el Espíritu Santo para enseñarnos y para guiarnos a toda verdad. Ahora mire lo que dice 1 de Corintios. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En 1 Corintios, el apóstol Pablo introduce a los corintios, a la iglesia de Corintios, les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hablando de la importancia de nosotros tener esa comunión. Ahora, cuando habla de la comunión, ¿de quién está hablando? Nos está hablando del Dios Todopoderoso. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire la importancia de entender que si nosotros tenemos esa comunión y entendemos que lo importante en nuestras vidas es nuestra comunión con Dios. Ahora, cuando habla de Dios en nosotros, mire lo que hizo Dios en nosotros. Cristo, diga: yo soy en Cristo por voluntad de Dios Padre. Y Jesucristo vino a la tierra y se hizo hombre, semejanza a nosotros por voluntad de Dios Padre. Vemos nosotros que nosotros somos en Cristo por la voluntad del Padre, y Jesucristo se hizo a nuestra semejanza por la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre ahora es que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, que tengamos ese compañerismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Voltea a la persona que está enseguida y dile: el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza o un poder que Dios nos dejó, es una persona. Por eso cuando estamos tristes, Él está triste. Cuando nosotros pecamos, Él está triste. Cuando nosotros nos alejamos, Él está triste. Por eso dijo el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. ¿En dónde mora? Diga: en mí. Mora en nosotros, habita en nosotros, está en nosotros. Y es tan importante que nosotros podamos entender de que Él no está arriba, no está a un lado. Él no solamente viene como una fuerza, sino que Él mora en nosotros. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nuestra palabra ya no es nuestra, sino la palabra de Dios. Entonces miramos desde un ángulo o desde un punto de vista, ya no mío, ya no tuyo, sino como ve Dios, como piensa Dios. Entonces es tan importante que como hombres, mujeres, jóvenes, niños, podamos nosotros entender que el Espíritu Santo está en nosotros, porque si entendemos eso, entonces sabemos que no estamos solos. Entonces sabemos que en las luchas y en las pruebas está el Dios Todopoderoso, que nos enseña, que nos guía, que nos dirige y que nos imparte de sí mismo cada día. Y al abrir la palabra, nosotros miramos lo que era desde el principio. Ahora mire, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Es tan importante, quiero enseñar más que predicar. Y no sé si está el hermano Luis, que me ponga un poquito el monitor. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, vuelva a leerlo nuevamente. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre nos ha traído en comunión con su Hijo. ¿Por qué? Porque la comunión con su Hijo es lo que hace que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos y que nosotros avancemos cada día. Cuando Jesucristo estaba en esta tierra, Él nunca dejó de tener comunión con su Padre. Dice la palabra, cuando leemos los 4 evangelios, y a medida que leemos los 4 evangelios, dice, cuando terminaba de predicar, o cuando terminaba de ministrar, o cuando terminaba, se iba a solas en la noche y allí pasaba con su Padre. O en la mañana antes del día, allí pasaba delante de su Padre. Diga, comunión. Es una comunión, y cuando nosotros
nosotros tenemos esa comunión con Dios en la iglesia, aprendemos a crecer mirando el rostro de Dios. Empezamos a crecer mirando el rostro de Dios. Empezamos a vivir nuestra vida cotidiana cada día contemplando el rostro de Dios. Empezamos a enfrentar las luchas, sí, pero mirando el rostro de Dios. De repente no sabemos qué hacer, pero estamos mirando el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque cada día sabemos que tenemos esa relación y esa comunión con Él. Y eso es lo que hace de los hombres y las mujeres algo diferente a los demás. Podemos estar en medio de una multitud, y en medio de una multitud hay tres tipos de personas: aquellos que se desaniman con lo primero, aquellos que tiran la toalla y se dan por vencidos en la lucha, pero están aquellos que aunque llueve, truene y relampaguee, están parados en la brecha y dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo. Yo no entiendo lo que está pasando, pero que el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, sé que está parado, sé que va delante de mí, sé que Él me tiene protegido, protegida, sé que Él tiene la respuesta. Yo no entiendo todo, pero el que todo lo conoce, el que quiere lo mejor para mí, tiene mi vida en sus manos, tiene mi familia en sus manos, tiene mi presente en sus manos y tiene mi futuro en sus manos. Y Él es fiel. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que Dios nos ha mostrado? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Cuando te tocó por primera vez, cuando te llenó, no solamente quiso llenarte por un momento, sino que Él vino y te llenó para que cuando abras tu boca empieces a declarar la palabra escrita en tu corazón, y empieces a confesar toda la palabra que tú crees, porque lo que creemos, eso es lo que confesamos, y eso es lo que miraremos. ¿Por qué? Porque los que aman la palabra del Señor comerán lo mejor de la tierra, no solamente lo que viene del cielo, sino todo aquello que Dios creó sobre la tierra, porque tú eres hijo, porque tú eres hija, y Dios anhela que tú puedas tener su mente. Dios anhela que tú puedas vivir esta vida en victoria, no porque no tengas problemas, no porque no tengas luchas, no porque no tengas pruebas y no porque no tengas tentaciones, pero que la puedas vivir en victoria, sabiendo que ya no vives tú, sino Cristo en ti, sabiendo que ya no estás solo, sino el Espíritu Santo habita en ti y te levantas para avanzar cada día hacia adelante. Oh, bendito sea el Señor. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Nos habla de la fidelidad de Dios. Y dice: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Dios da a su Hijo, da lo que más ama, da lo que más quiere, para llamarnos a Él, para nosotros tener la comunión con su Hijo Jesucristo, porque Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Entonces somos uno en Él. Diga: soy uno con Cristo. Levanta tu mano derecha y decláralo: soy uno con Cristo, porque Él vive en mí y yo vivo en Él. Oh, bendito sea el Rey de Gloria. ¿Dónde está el Padre? Yo le voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Dónde está el Padre? ¿En dónde está el Padre? Diga: en el cielo. ¿Y en dónde está también? En nuestra vida. Porque dice la palabra que a Dios nadie le ha visto jamás, porque Él es Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora yo le pregunto: ¿en dónde está el Hijo? En mi corazón. Pero también está en el cielo, porque dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Pero también está conmigo, porque en San Mateo 28 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces Dios está en nosotros, Dios está con nosotros. Dios no está arriba ni está a un lado, Él está contigo todos los días, al acostarte, al levantarte. Dios está contigo y Dios está conmigo.
Por eso es que vemos el capítulo 13 del versículo 14 de Corintios, en donde termina el apóstol Pablo escribiendo estos dos libros o estas dos cartas a los Corintios, y los sella en el versículo 14 diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, el Padre ya nos mostró su amor, en que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, dio a su Hijo para levantarnos, dio a su Hijo para rescatarnos, dio a su Hijo para sanarnos, dio a su Hijo para hacernos libres, dio a su Hijo para cambiarnos la vida, dio a su Hijo por ti y por mí, dio el sacrificio más grande que alguien puede hacer. No se compara el sacrificio que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo todo. Jesucristo ya se entregó. Jesucristo ya dio su vida. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Diga: creer lo que Él hizo por mí. Diga: creer lo que Él hizo por mí. Lo que está escrito, lo que dice la palabra. Jesucristo ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, venimos y entendemos que tenemos la comunión con el Espíritu Santo, o debo tener la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona tan real en mi vida. Yo sé que nunca estoy sola, porque Él está conmigo. Hay cosas que a veces no sé cómo hacerlas, pero Él siempre sabe lo que va a hacer. El Espíritu Santo siempre sabe hacia dónde nos va a dirigir. Y el Espíritu Santo anhela habitar en nosotros, que no solamente venga de visita y pensemos que solamente lo necesitamos cuando estamos pasando por problemas, cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos la situación, pero que el Espíritu Santo sea ese compañero de nuestra vida todos los días. Miren, el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo está en ti y está en mí. El mismo Espíritu Santo que habitó en Jesucristo. Por eso Jesús dijo: os conviene que me vaya, porque si no me fuere no enviaría al Espíritu Santo, pero si me fuere, dice en el libro de San Juan capítulo 16, vendremos, dice, vendrá y Él os guiará a toda verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Porque hay una verdad que el mundo presenta, pero hay otra verdad que nos hace verdaderamente libres. El mundo te dice: estás pasando por una situación difícil, no sabes qué hacer, ve con un psicólogo. El mundo te dice: eres alcohólico, ve a los alcohólicos anónimos. El mundo te dice: no sabes qué hacer, hay una miseria de pobreza, de escasez, estás viviendo en la calle, ve que te ayude alguna institución. Pero la palabra nos dice: Jesucristo murió por nosotros para sanarnos, para restaurarnos, para darnos vida y darnos en abundancia. Dijo: el diablo no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Entonces esa es la palabra que transforma al hombre, esa es la palabra que transforma a la mujer, esa es la palabra que entra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y aunque estemos pasando por un momento tan difícil, nos agarramos de la palabra. Díganme: me agarro de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo el que me hace triunfar. Es el Espíritu Santo el que me llena de fuerzas en donde no la tengo. Es el Espíritu Santo el que me viene a despertar en las madrugadas para decirme: dobla rodillas, porque viene algo sobre tu casa o sobre tu familia. O dobla rodillas porque el diablo está acechando para tentarte. O dice: dobla rodillas porque el Señor quiere pasar contigo. Entonces el Espíritu Santo no nos deja caer en conformismo, sino que el Espíritu Santo nos empieza a despertar y nos empieza a llenar y nos empieza a inquietar hasta que nos levantamos y decimos: ya no seguiré de la misma manera, ya no viviré de la misma manera. Oh Espíritu Santo, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Muchos oramos esta oración y decimos:
Señor, quítame esto, quítame aquello, quítame este pecado. Pero la manera correcta de orar es: me despojo de este pecado, me despojo de esto que no te gusta, me despojo, porque Dios no nos puede quitar algo que nosotros no queremos entregar. Pero cuando decimos me despojo, entonces a medida que nos despojamos de todo peso que nos detiene, de todo peso que nos para, de todo peso que no nos deja avanzar, a medida que decimos: Señor, yo me despojo de esto, yo me despojo de aquello, yo me despojo de aquello, entonces el Espíritu Santo empieza a tomar el poder de gobernar tu vida, porque Él no nos puede obligar si nosotros no queremos. Pero a medida que nos despojamos, Él nos está llenando, Él empieza a guiar nuestras vidas hasta que decimos: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Oh, bendito sea el Señor. Dios anhela que su iglesia se levante en conocimiento, que podamos entender su corazón, que podamos crecer y que podamos avanzar cada día. Que no pensemos lo que nosotros creemos, sino que pensemos con la mente de Cristo. Diga: el Espíritu Santo es el que me da la victoria. Ninguno de los que recibieron al Espíritu Santo, cuando leemos toda la Biblia, fracasó. No hay una sola persona que no haya sido llena del Espíritu Santo que haya dicho: he fracasado. Todos los que fueron llenos no fracasaron. Y hay una persona que sobresale en la Biblia por el hecho de las debilidades de la carne, y vemos nosotros al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, tenía un temperamento, tenía una forma de ser, era arrebatado, era de un temperamento que se enojaba enseguida y aventaba lo que encontrara y se arremangaba la manga para pelear con alguien. Pero cuando vino el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, nosotros miramos que la vida del apóstol Pedro fue transformada de una manera tan hermosa. Cuando leemos la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, ya no es el mismo Pedro que miramos en los 4 evangelios, ya no es el mismo Pedro, sino que ahora miramos a un Pedro que ha entendido el corazón de Dios, que ha entendido que el Espíritu Santo habita en él y que ha entendido que hay una comunión. Y cuando él escribe esas 2 cartas, miramos a un Pedro que tiene comunión con el Espíritu Santo. Ahora él dice: hijitos. Ahora él enseña con el entendimiento de Dios, con la sabiduría del cielo. Ahora él empieza a caminar como Cristo caminó en esta tierra. ¿Por qué? Por la comunión con el Espíritu Santo. En estos días, iglesia, hay algo en la vida de toda congregación. Y cuando hablo de congregación, hablo de nosotros. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de individuales, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Lo que pasa con nosotros es que ignoramos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no podemos ignorarla. Si ignoramos la persona del Espíritu Santo, viviremos en fracaso, viviremos en desánimos. ¿Por qué? Porque en la carne se da por vencida rápido. La carne se enoja, la carne se entristece, la carne se siente sola, la carne se deleita en el pecado, la carne empieza a decir: no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, ¿para qué sigues? Pero el Espíritu Santo te dice: tú puedes porque yo estoy contigo, tú puedes porque aquí estoy yo. Oh Señor, pero me pasó esto, pero aquí estoy yo. Oh Señor, pero no entiendo, pues yo te abro la mente. Oh Señor, pero no puedo vencer el pecado, pero aquí estoy yo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sensibilidad al Espíritu Santo y entendemos que Él vive en nosotros, entonces podemos decir no a todas las cosas que no podíamos decir no antes. Entonces ahora nos podemos parar y avanzar en las cosas que no podíamos. En primer lugar, aprendemos a perdonar, porque sabe que el perdón es tan difícil. Nos acordamos de lo que nos pasó cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando nos casamos con el primer esposo, la primera esposa, o la novia o el novio, o en la escuela con nuestros compañeros, o tal vez nuestros padres nos pusieron un apodo, o tal vez no tuvimos padre y crecimos con familiares
nos golpeaban y nos humillaban. Entonces nos acordamos de eso, y cuando nos acordamos de eso, hay como un dolor clavado en el corazón y empezamos a llorar y sentimos resentimiento. Pero el Espíritu Santo viene y Él nos sana, y Él nos transforma, y Él nos llena de Él, y Él nos dice: es mejor perdonar que la venganza. Y Él nos dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Viene y nos trae la palabra. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Lo he experimentado tantas veces en mi vida. A mí me gusta mucho leer la palabra, pero hay momentos en los cuales no me acuerdo de lo que leí en el momento, pero en el momento que lo necesito, en el momento que estoy en un lugar, es como que si el Espíritu Santo me trae a mi memoria lo que dice la palabra, lo que leí, lo que he visto, lo que he escuchado, y me dice: por esa palabra avanzas, por esa palabra te levantas, y por esa palabra vences a tus enemigos y todo temor que venga a atacar tu vida. Por la palabra del Señor. Oh, bendita iglesia, es necesario que tengamos la comunión con el Espíritu Santo. Es necesario que lo busquemos de una manera no religiosa, sino con tanta necesidad en nuestros corazones, de decir: Dios de mi alma y de mi corazón, yo no puedo vivir en estos tiempos ignorándote, no puedo vivir en estos tiempos sin tu presencia. Si tú no me enseñas, si tú no me guías, si tú no me ayudas, yo creo que no podré vivir en medio de esta generación, porque sin Él nos enfocamos en todo lo malo. En cómo el mundo vive ahorita, en cómo el pecado abunda. Y a medida que nos enfocamos en todo eso, creemos que ya no quedan cristianos que verdaderamente aman a Dios. Pero es mentiras del diablo, porque hay muchos cristianos en toda la tierra que aman a Dios con todo su corazón. Y a medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos está guiando, entonces empezamos a ver a toda la tierra y vemos el pecado, pero ya no sentimos tristeza, sino compasión, porque decimos: Señor Jesucristo, así como cambiaste mi vida, cambias la vida de fulano, y cambias la vida de sotano, y cambias la vida de mengano. Así como tú me has ayudado a mí, le vas a ayudar a tal familia, le vas a ayudar a tal persona, porque tú eres el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de pensar cambia, porque ahora es la mente de Cristo, el corazón de Cristo y el Espíritu Santo con quien tenemos comunión, el que nos imparte de lo que escucha hablar a nuestro Señor. Dijo Jesucristo en San Juan capítulo 6, 16, dijo: y Él os hablará todo lo que escuchare de mi Padre, Él os lo hará saber. Entonces viene el Espíritu Santo y te imparte. Estás dormido y te está impartiendo, te despiertas y te está impartiendo. Empiezas a meditar en la palabra, a leer la palabra, y te está impartiendo. Algo se imparte en ti. Ahora ya no estás leyendo solo por leer, sino que hay una impartición de la palabra a tu alma, a tu espíritu. Y es de allí donde el Señor te levanta, de donde la palabra se vuelve poder en ti, porque es el Espíritu Santo haciendo la obra. Diga: el Espíritu Santo no está fuera de mí, está dentro de mí, habita en mí. Mira lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dos palabras tan poderosas. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí está hablando Jesucristo literalmente a sus discípulos y a nosotros. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y esta carne, cuando Dios venga por nosotros, tampoco entrará en el cielo. Esta carne se quedará aquí, porque para nada nos aprovecha. En la carne miramos con los ojos naturales, pensamos naturalmente, reaccionamos naturalmente. En la carne nosotros anhelamos hacer tantísimas cosas que a veces no son agradables delante de Dios. Pero es el Espíritu el que da vida.
el cual dice el apóstol Pablo en el versículo que leímos ahorita en 2 de Corintios, dice: y que tengáis comunión con el Espíritu Santo, que tengáis comunión con el único que pelea por vosotros, que os defiende, como el único que está siempre para fortaleceros, para consolaros. Cuando estás triste, dice: Él es tu consolador. Cuando no sabes por dónde ir, Él es el que te guía. ¿Sabe? No tenemos comunión con el Espíritu Santo y de repente viene Él y nos habla por sueños, o de repente escuchamos una voz, o de repente como que sube un pensamiento y decimos: ¿seré yo? ¿Será mi mente? ¿Será mi carne? ¿Será mi imaginación? ¿Será el diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Cuánto han dicho eso? Porque no sabemos discernir la voz del Espíritu Santo en nosotros. Y es Dios hablándonos. No eres tú, no es tu imaginación, no es el diablo. Es Dios hablando a tu corazón. Es Dios dirigiendo tu vida. Es Dios que te dice: no lo hagas. Es Dios el que te dice: no vayas a ese lugar. Es Dios el que te dice: no reacciones así. Es Dios el que te dice: tú puedes, levántate. Es Dios el que te dice: no te des por vencido. Es Dios el que te dice: levántate y cree, porque el que cree todas las cosas le son posibles. Cree solamente. Por eso Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos, dijo: creen en Dios, creen en mí. Hablando de su Padre. Si creemos lo que Dios nos habla, cada día nuestra vida será transformada, cada día nuestra vida será cambiada. Y no solo eso, porque viene el Espíritu Santo y te transforma, te muda. Cuando vemos la vida de Saúl, el rey Saúl, dice que estaba buscando a las asnas que él estaba cuidando, y de repente llegó en donde estaba un grupo de profetas, y aquellos profetas profetizaban. Y cuando él se acercó a ellos, el Espíritu Santo lo tomó y empezó a profetizar. Y sabe que es lo impactante de ahí, dice: y Saúl fue mudado a otra persona, a otro hombre. En otras palabras, fue mudado de lo natural a lo sobrenatural, de la carne a vivir en el Espíritu. Oh, bendito sea el Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo insta y nos enseña, que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Amada iglesia, si nosotros no crecemos en comunión con el Espíritu Santo, iremos por la vida de desánimo en desánimo. Pero si nosotros crecemos en comunión, creceremos en la palabra, creceremos en la verdad, creceremos en fortaleza, creceremos en fe, creceremos en lo profético, creceremos en los dones, creceremos en todo lo que Dios anhela. Cuando viene y le habla a sus discípulos en el capítulo 15, en donde dice: permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, porque si permanecéis en mí, entonces daréis mucho fruto. Oh, bendito sea el Señor. Y el Padre a tales busca, de los tales se agrada. Y solamente cuando permanecemos en Jesucristo y en la comunión de su Espíritu, entonces el árbol que no daba frutos empieza a dar frutos. El árbol que parecía que se secaba empieza a reverdecer. El árbol que parecía que estaba creciendo torcido, viene el Espíritu Santo y lo endereza. Y no hay nada imposible, porque en él todas las cosas son posibles. Te levantas en el nombre de Jesús y empiezas a buscar el rostro del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, perdóname por no pasar tiempo contigo, perdóname por no platicar contigo, perdóname por no tomarte en cuenta en mi vida, perdóname por no saber que tú eres el poder en mí, perdóname por no saber que tú me abres el entendimiento para poder entender la palabra, perdóname por no saber que tú estás en la tierra conmigo todos los días. Todos los días está con nosotros. La iglesia tiene que madurar y tiene que crecer. No nos queda de otra. No podemos nosotros seguir siendo bebés con un cuerpo de adulto. Necesitamos crecer. Uno riega, otro siembra, pero el único que da el crecimiento es Dios.
Solo tu relación con Dios te va a llevar de crecimiento en crecimiento. Alguien plantó en tu vida. Tal vez yo estoy regando, pero el único que va a dar crecimiento a tu vida es Dios mismo, en tu relación con Él. Yo puedo decirte y declarar sobre tu vida y confesar con todo mi corazón sobre tu vida, pero si tú no crees la palabra, esa palabra no se hace efectiva en tu vida. Cuando tú crees la palabra, tú la recibes con el corazón de un niño y de una niña. Y el Espíritu Santo está aquí para decirte: aquí estoy para guiarte, aquí estoy para enseñarte. Necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que está entrelazado con nosotros? Nos hacemos uno con el Espíritu de Dios. Y cuando nos hacemos uno con el Espíritu de Dios, ahí tenemos más hambre de Él, más necesidad de Él. Ya la vida no tiene sentido sin Él. Ya nosotros no podemos vivir. Para algunos es mucha iglesia, pero nosotros toda nuestra vida está en Él. No nos imaginamos la vida sin Dios. No me imagino la vida cada día sin Él. Entonces entendemos lo que dijo el salmista David: que me quiten todo menos a tu Santo Espíritu, porque ¿cómo podré yo guiar mi casa sin tu Espíritu? ¿Cómo lo podré hacer? ¿Cómo podré gobernar esta nación sin tu Espíritu? Porque por más unción que tenga un hombre, por más poder que tenga, es el Espíritu Santo en él y en ella. En una ocasión dice la palabra que aún con los delantales eran sanas las personas. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde estaba el Espíritu Santo? ¿En el delantal o en la persona? Ahí estaba el Espíritu Santo. Y por ende, por esa fe y esa certeza que el Espíritu Santo nos da, hacían cosas que no eran naturales para la mente normal. Y Dios obraba a través de todo lo que ellos hacían, porque su mente ya no era la de ellos, sino que Dios había tomado tanto sus vidas que ya no caminaban, ya no pensaban en lo natural, ya no pensaban en el que si se puede o no se puede, sino que ellos solo se agarraban de la palabra, caminaban en la palabra, declaraban la palabra, vivían en la palabra y empezaron a ver milagros sobrenaturales. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida en estos tiempos. Ponte de pie. Jesucristo nos dice en el capítulo 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, que esté con vosotros para siempre. No dice solamente cuando lo necesites, no dice solamente cuando creas, dice: yo rogaré al Padre que os dé otro consolador, y Él estará con vosotros para siempre. Para siempre. Cierra tus ojos y toma esa palabra con todo tu corazón.